A veces, no es la prisa lo que nos roba la vida, sino la costumbre de creer que aún tenemos tiempo. Vivimos corriendo detrás de relojes, de agendas, de promesas que siempre posponemos para cuando haya un hueco, pero el tiempo no espera, ni avisa, solo pasa, silencioso, mientras nosotros seguimos prometiendo que mañana sí. ¿Te has dado cuenta de cuántas cosas importantes dejaste para después? Esa llamada que no hiciste, esa conversación que guardaste, ese abrazo que pensaste dar en otro momento. El tiempo no se lleva los minutos, se lleva las oportunidades de vivirlos. Y sin embargo, cada amanecer vuelve a regalarnos una nueva posibilidad. Recordar que nada es tan urgente como estar presente. Nada, porque quizá la verdadera riqueza no esté en lo que poseemos, sino en cómo habitamos los instantes que tenemos. Y tal vez por eso, solo entendemos el valor del tiempo cuando ya se ha ido. Si esta historia comienza a resonar en ti, suscríbete y caminemos juntos este viaje hacia lo que realmente importa. El personaje espejo se llamaba Laura, pero podría llamarse como tú o como yo. Tenía 30 y tantos años, y esa sensación constante de estar corriendo detrás de algo sin saber muy bien qué. Cada día comenzaba igual, el despertador sonando demasiado pronto, la ducha rápida, el café frío olvidado sobre la mesa, y la lista interminable de tareas que no daban tregua. Laura vivía con la certeza de que algún día, cuando todo estuviera en orden, por fin descansaría, viajaría, vería a su madre más seguido, volvería a pintar, a escribir, a respirar, pero ese algún día nunca llegaba. El reloj parecía su enemigo y aún así, ella misma era quien lo alimentaba. Cada vez que decía, no tengo tiempo, una pequeña parte de su vida se deslizaba entre los dedos, como arena imposible de retener. Por las noches, cuando la casa se quedaba en silencio, Laura miraba el techo y sentía una especie de vacío dulce y amargo a la vez. No era tristeza, era algo más sutil, la intuición de que estaba olvidando lo esencial. Recordaba entonces la voz de su abuela, una mujer que siempre le decía, «Hija, el tiempo no se guarda, se comparte, y lo que no se comparte, se pierde». Pero Laura, como todos, creía que tendría años para entenderlo. Y mientras tanto, el calendario seguía cambiando. Los hijos crecían, las llamadas se hacían más cortas, y los días, todos iguales, se le iban volviendo más pequeños. Hasta que una mañana cualquiera, sin tragedias ni sobresaltos, Laura sintió que algo se quebraba por dentro. No fue un ruido fuerte, sino un silencio distinto, una pausa que la obligó a mirar. Esa mañana entendió que no podía seguir viviendo en automático, porque la vida no se pospone. Y tal vez pensó, el tiempo no sea lo que se mide con relojes, sino lo que se siente cuando estamos realmente presentes. A veces, uno no necesita que el mundo se derrumbe para despertar, solo necesita quedarse quieto el tiempo suficiente para escucharse. Si te reconoces un poco en esta historia, suscríbete y acompáñame a descubrir qué sucede cuando la vida decide hablarnos de verdad. La vida habla el tiempo. Cuando decide hablarnos, no levanta la voz, susurra, a veces a través del cansancio, otras mediante ausencias que duelen sin explicar por qué. Laura comenzó a notarlo poco a poco, como un murmullo que venía de dentro. Al principio, era solo una sensación leve, esa idea constante de que algo no estaba en su sitio. Nada grave, nada urgente, solo esa inquietud muda que se instala en el pecho cuando uno lleva demasiado tiempo callando lo esencial. Cada mañana se vestía con prisa, se miraba al espejo y apenas reconocía a la mujer del reflejo. Era ella, sí, pero con la mirada llena de pendientes, de todavía no, de ya habrá tiempo. En el trabajo, su cuerpo estaba presente, pero su mente vagaba por lugares invisibles.
Una tarde en el campo con su abuela, el olor a café recién hecho, la risa de su hija cuando todavía le pedía cuentos para dormir. Todo eso parecía tan lejano, tan inalcanzable, como si perteneciera a otra vida. El teléfono vibraba sin parar. Mensajes, reuniones, correos, recordatorios. Y sin embargo, lo que más la inquietaba era el silencio. Ese silencio interior que se hacía más denso con cada día que pasaba sin escucharlo. Una tarde cualquiera, subió al autobús de siempre. El mismo asiento, la misma hora, la misma ruta que hacía sin pensar. Pero ese día algo cambió. A su lado, un niño dormía recostado sobre el hombro de su madre. Ella lo acariciaba con suavidad, sin mirar el móvil, sin reloj, sin apuro. Solo respiraba el momento. Laura los observó durante un largo rato, y por primera vez en mucho tiempo sintió una punzada de envidia, no por lo que tenían, sino por lo que eran, presencia pura. Esa imagen la persiguió durante días, mientras trabajaba, mientras cocinaba, mientras fingía escuchar a alguien hablarle por teléfono. Era como si el universo le mostrara, una y otra vez, todo lo que ella había dejado de mirar. Sus noches se volvieron más largas. Miraba el techo y contaba los minutos, como si pudiese recuperar alguno de los que ya había perdido. Y a veces, en medio del insomnio, recordaba la voz de su abuela, esa mujer sabia que parecía hablarle desde el tiempo mismo. Hija, el tiempo no se guarda, se comparte, y lo que no se comparte, se pierde. Esa frase, que en su infancia le parecía un simple refrán, ahora sonaba como una advertencia suave, como una verdad que había esperado años para ser comprendida. Laura empezó a notar señales en todo. El reloj que se detenía de vez en cuando, las flores del balcón que florecían justo cuando ella olvidaba regarlas, el canto de los pájaros que sonaba diferente al amanecer, pequeños recordatorios de que la vida no necesita permiso para seguir avanzando. Un día, mientras buscaba un documento en una caja vieja, encontró una carta doblada entre álbumes de fotos. El papel estaba gastado, pero la tinta aún respiraba vida. Era de su abuela, decía. Cuando te sientas perdida, no busques el camino en los relojes. El tiempo no está ahí afuera, está en ti, en cómo miras, en cómo escuchas, en cómo amas. Laura se quedó inmóvil. Sintió que el aire se volvía más denso, que el silencio se llenaba de significado. Aquella carta era como una llave, una puerta abierta hacia algo que llevaba mucho tiempo esperando descubrir. Entonces apagó el teléfono, se sirvió una taza de café caliente y se sentó frente a la ventana a mirar cómo caía la tarde. No hizo nada más, no leyó, no planeó, no escribió, solo se quedó ahí, presente, mirando el cielo cambiar de color. El sol se escondía detrás de los edificios y por primera vez, Laura no sintió culpa por no estar haciendo algo productivo. Sintió paz, una paz rara, nueva, como si el tiempo, por fin, se hubiera detenido para abrazarla. Y en esa quietud, comprendió algo esencial, que el tiempo no se mide en horas, se mide en presencia, y que cada instante vivido de verdad vale más que todos los días vividos a medias. A veces, la vida no nos grita, solo nos susurra, y si aprendemos a escucharla, descubrimos que nunca nos faltó tiempo, solo conciencia. El sabio y la puerta que se abre. A veces, cuando el alma está lista, la vida nos pone frente a alguien que parece haber estado esperándonos. Laura no lo sabía aún, pero ese encuentro llegaría en una tarde cualquiera cuando decidió caminar sin rumbo, solo para despejar la cabeza. El sol caía suave sobre las calles del barrio antiguo, y las sombras de los árboles se alargaban como si el día se resistiera a morir. Llevaba días sintiéndose rara, no triste, no alegre, solo en pausa, y esa pausa comenzaba a volverse incómoda. Caminó sin mirar el reloj, como si quisiera probar cómo se sentía moverse sin tiempo.
Sus pasos la llevaron hasta una pequeña librería en una esquina escondida, de esas que parecen sobrevivir a pesar del mundo moderno. En la puerta, un cartel decía: «Aquí no se vende tiempo, pero puede que encuentres algo que lo haga valer». Laura sonrió. No sabía si era casualidad o destino, pero entró. Dentro, el aire olía a papel, antiguo, a polvo y a calma. Había una mujer mayor ordenando unos libros en silencio. Tenía el cabello blanco, recogido en un moño imperfecto, y unas manos finas que parecían haber tocado la vida con ternura. «Buenas tardes», dijo Laura, tímida. La mujer levantó la mirada y sonrió con los ojos. No era una sonrisa cualquiera. Era de esas que te atraviesan, que no juzgan, que parecen reconocer algo en ti. «Buscó algo», murmuró Laura, sin saber qué. «Siempre buscamos algo», respondió la mujer con serenidad, «pero casi nunca sabemos qué es». Laura rió nerviosa. La anciana continuó colocando libros sin prisa. «A veces», dijo, «lo que más necesitamos no es encontrar, sino detenernos. Solo ahí la vida empieza a hablarnos en un idioma distinto». Laura se quedó en silencio. Sintió que esas palabras le rozaban el alma. La anciana notó su mirada y añadió: «Llevas el tiempo corriendo por dentro, pero si el tiempo te persigue, es porque tú sigues huyendo de algo». Hubo una pausa larga, casi sagrada. Laura sintió un nudo en la garganta. Nadie le había dicho eso antes. Nadie la había mirado tan profundamente sin conocerla. La mujer le ofreció un asiento junto a la ventana. El atardecer pintaba la estancia con tonos dorados, y el aire olía a madera y a historia. «¿Quieres escuchar una historia?», preguntó la anciana. «No te robará tiempo. Quizás solo te lo devuelva». Laura asintió. La mujer dejó a un lado los libros, se acomodó las gafas y comenzó a hablar con voz suave, como si cada palabra se tejiera en el aire. «Hace muchos años», dijo, «vivía un relojero en un pueblo pequeño. Era el mejor de todos. Podía arreglar cualquier reloj, por viejo o roto que estuviera, pero el suyo nunca funcionaba. Cada vez que lo intentaba reparar, se detenía al minuto. La gente del pueblo se burlaba. ¿Cómo puede arreglar los relojes de todos si no puede arreglar el suyo? La mujer hizo una pausa, observando a Laura, pero lo curioso, continuó, es que el relojero no se enojaba. Solo decía: «El tiempo no está roto, solo no quiere ser medido». Laura la escuchaba en silencio, como si cada palabra abriera una puerta dentro de ella. Un día, prosiguió la anciana, el relojero enfermó. Antes de morir, dejó una nota sobre su mesa. Decía: «Cuando aprendas a detenerte, el tiempo volverá a andar contigo». La mujer guardó silencio. El sol ya se había escondido, y solo quedaba una luz tibia entrando por la ventana. «Tal vez», dijo con voz baja, «ese relojero seas tú, tratando de arreglar un tiempo que no necesita arreglo, sino atención». Laura no pudo responder. Tenía lágrimas contenidas, no de tristeza, sino de reconocimiento. La anciana tomó su mano y añadió: «El tiempo no se gana ni se pierde, se habita, y cada vez que lo haces conscientemente, una parte de ti vuelve a la vida». Laura respiró hondo. Sintió que, de pronto, algo encajaba dentro de ella. Esa librería no era un lugar más. Era la puerta que había estado esperando abrir. Se despidió con un abrazo, y mientras salía, la mujer le dijo al oído: «Recuerda, no corras detrás del tiempo, camina junto a él». Esa frase se le quedó grabada, como si fuera la primera lección de un nuevo comienzo, y por primera vez en años, Laura caminó sin prisa, dejando que el aire, la tarde y el silencio marcaran su paso. No sabía hacia dónde iba, pero sabía que, por fin, estaba presente. Si estas palabras comienzan a resonar también dentro de ti, suscríbete y sigamos caminando juntos hacia ese lugar donde el tiempo deja de ser enemigo y se vuelve maestro. La historia dentro de la historia. Esa noche, Laura no pudo dormir. Cerraba los ojos
y volvía a ver la librería, el rostro sereno de aquella mujer y aquella frase que seguía repitiéndose dentro de ella como un eco suave. Camina junto al tiempo, no detrás de él. Se levantó y se sirvió un vaso de agua. Fuera, la ciudad dormía, pero ella sentía que algo dentro acababa de despertar. Se sentó frente a la ventana. Las luces lejanas titilaban como recuerdos, y por un instante se preguntó si esa anciana había existido de verdad, o si la vida le había hablado a través de una figura hecha de casualidades. Entonces, recordó que la mujer le había mencionado un libro en el mostrador, uno que ella no había llegado a abrir. No recordaba el título con claridad, pero creía que decía algo sobre la Casa del Tiempo. Esa idea se le quedó grabada. La Casa del Tiempo. Cerró los ojos y en su mente comenzó a imaginarla. Una casa en medio del bosque, con paredes cubiertas de relojes, algunos rotos, otros detenidos, otros que latían con un ritmo suave, casi humano. En el centro de esa casa había un anciano sentado junto al fuego. No tenía nombre, ni prisa, ni edad, solo una mirada que parecía saberlo todo. Laura se vio a sí misma entrando allí, pisando con cuidado el suelo de madera. El anciano levantó la vista y sonrió, como si la hubiera estado esperando. «Bienvenida», dijo. «Aquí guardamos los relojes de quienes olvidaron vivir». Laura lo observó, sin entender del todo. El anciano le señaló una repisa. Había cientos de relojes, cada uno distinto. Algunos colgaban en silencio, otros marcaban horas imposibles, las 3:17, las 8:01, las 11:59. «¿Por qué están detenidos?», preguntó Laura. «Porque sus dueños no se atrevieron a detenerse ellos», respondió él. «El tiempo, cuando no se le escucha, se cansa, y entonces deja de acompañarte». Laura acarició uno de los relojes. Era pequeño, de bolsillo, con una grieta en el cristal. Tenía grabadas unas iniciales, las suyas. Susurró. «Sí», dijo el anciano. «El tuyo lleva tiempo esperándote». Laura sintió un escalofrío recorrerle la piel. «¿Qué tengo que hacer para que vuelva a andar?». El anciano sonrió. «Nada, solo quedarte aquí un rato, escuchar su silencio. No hacerle nada, solo acompañarlo». Laura se sentó frente al fuego. El anciano cerró los ojos. El tiempo, literalmente, pareció suspenderse. No había ruido, ni segundos, ni urgencia. Solo respiraciones lentas y el sonido del fuego bailando. Después de un largo rato, el anciano habló. «El tiempo no te pertenece, Laura. Tú le perteneces a él. Pero cuando lo honras, él se vuelve generoso. Cuando lo desprecias, se esconde. Y cuando lo temes, se acelera». Laura miró el reloj. Ahora, el segundero se movía despacio, con una cadencia armoniosa, casi viva. «¿Lo ves?», dijo el anciano. «No hacía falta arreglarlo, solo recordarle que estabas aquí». La escena parecía un sueño, pero en el fondo, Laura comprendió que no era una historia sobre relojes, era sobre ella, sobre su manera de pasar por la vida sin estar realmente en ella. El anciano se levantó, caminó hacia una puerta al fondo y antes de desaparecer, dejó una última frase flotando en el aire. «Cuando salgas de aquí, no te preocupes por aprovechar el tiempo. Aprende a dejar que el tiempo te aproveche a ti». Entonces, todo se desvaneció. El fuego, la casa, los relojes. Solo quedó un silencio absoluto y una sensación cálida en el pecho. Laura despertó. Estaba en su habitación, pero el reloj de la mesita, aquel que llevaba semanas detenido ahora, marcaba la hora exacta. No sabía si había soñado o si había estado en algún lugar entre el sueño y la verdad. Solo sabía que el tiempo había vuelto a moverse. Se quedó quieta, respirando, y con cada inhalación sentía que algo en ella también empezaba a caminar de nuevo. El despertar amaneció sin ruido. Solo la luz entrando despacio por la ventana
dibujando líneas doradas sobre las paredes. Laura abrió los ojos con una sensación extraña, la de haber despertado en otro cuerpo, en otra versión de sí misma. El reloj seguía marcando la hora exacta, su tic-tac suave, casi humano, llenaba la habitación de vida. No era solo el reloj quien había vuelto a andar, era ella. Se levantó despacio. Por primera vez en meses, no revisó el teléfono, ni corrió a preparar café. Simplemente respiró. El aire sabía distinto, como si cada partícula de oxígeno contuviera una promesa nueva. Caminó hasta la ventana y se quedó mirando el amanecer. El cielo tenía ese color incierto entre el gris y el dorado, y las calles aún estaban medio dormidas. Todo estaba igual, pero nada se sentía igual, porque algo había cambiado dentro. Y cuando algo cambia dentro, el mundo entero empieza a moverse con otro ritmo. Laura recordó las palabras del anciano. Cuando aprendas a detenerte, el tiempo volverá a andar contigo. Esa frase resonaba como un mantra, una melodía que no quería olvidar. Aquel día fue distinto, no porque el calendario lo marcara, sino porque por primera vez no lo necesitaba. Fue al trabajo caminando más despacio. Miró los árboles, escuchó el canto de los pájaros, saludó al panadero de la esquina. Detalles pequeños, pero en ellos había una belleza que antes le pasaba desapercibida. En la oficina, la rutina la esperaba igual que siempre. Pantallas, correos, tareas, llamadas, pero su mirada ya no era la misma. Notó cómo todos corrían, cómo el estrés se movía entre las mesas como un virus invisible, y ella, sin proponérselo, empezó a respirar distinto, más lento, más presente. En un descanso, se sentó junto a la ventana. Allí, con su café caliente entre las manos, pensó en su abuela, en sus consejos que antes sonaban a frases de otra época y que ahora eran pura sabiduría. El tiempo no se guarda, se comparte. Se preguntó con quién estaba compartiendo el suyo, con quién lo regalaba realmente, y descubrió que durante años había dado su tiempo a lo urgente, a lo que debía, a lo que los demás esperaban, y había dejado fuera lo que la hacía sentir viva. Esa toma de conciencia dolió, pero también liberó. Era el primer paso del despertar. Al volver a casa, decidió hacer algo diferente. Desconectó el teléfono, apagó la televisión y se sentó a cenar sin ruido, solo con el sonido del reloj acompañándola. Masticó lento, saboreó. Casi podía escuchar el latido del tiempo dentro de su pecho. Después abrió un cuaderno y escribió una frase. Hoy el tiempo y yo hemos hecho las paces. Sonrió. Era la primera sonrisa sincera que recordaba en mucho tiempo. Esa noche soñó con la casa del tiempo otra vez. Pero esta vez no había relojes detenidos. Todos caminaban al unísono, como si compartieran una misma respiración. Y en el centro, el anciano asentía en silencio, como si dijera sin palabras, «Ya entendiste». Despertó con lágrimas suaves en los ojos. Eran lágrimas de alivio, no de tristeza, como si su alma, al fin, hubiera soltado algo que llevaba años apretando. Durante los días siguientes, Laura empezó a hacer pequeños cambios. Nada radical, nada que pudiera verse desde fuera, pero profundamente reales. Empezó a levantarse un poco antes, no para trabajar, sino para mirar el amanecer. Empezó a caminar sin auriculares, a escuchar el sonido de sus propios pasos, a visitar a su madre más seguido, a dejar de decir luego cada vez que alguien le pedía un rato. Cada gesto, cada pausa, era una forma de reconciliarse con el tiempo, de aprender que no se trata de ganarle, sino de honrarlo. Y así, poco a poco, la prisa se fue transformando en calma, el ruido en silencio, el miedo en gratitud. Laura comprendió que la vida no se acelera para alcanzar más, sino que se detiene para sentir mejor. Y cuando empezó a vivir así, algo increíble ocurrió. El tiempo, ese viejo enemigo,
Se volvió su aliado. Ya no la perseguía, la acompañaba. Esa fue su verdadera victoria. El despertar no fue un grito, sino un suspiro. El instante en que se dio cuenta de que todo lo que buscaba ya lo tenía. Si tú también estás empezando a escuchar tu propio reloj interior, suscríbete y sigamos caminando juntos en este despertar que no se mide en minutos, sino en presencia. La transformación. El cambio no llegó de golpe. No hubo un día en que todo se iluminara de pronto. El verdadero cambio, descubrió Laura, es silencioso. Llega sin anunciarse. Se cuela entre las rendijas de los días normales, como la luz del amanecer que entra por una cortina mal cerrada. Al principio, nadie lo notó, ni siquiera ella. Solo pequeñas variaciones, casi invisibles, pero constantes. Y eso fue lo que lo hizo real. Empezó por algo simple: dejar espacio. Espacio para respirar, para no contestar de inmediato, para decir no cuando algo no la hacía sentir en paz. Y ese no fue muchas veces una forma de decirse sí a sí misma. En el trabajo, sus compañeros la miraban diferente. No sabían explicar por qué, pero su presencia se había vuelto más tranquila, más centrada. Ya no transmitía prisa, sino una calma contagiosa. Una tarde, su jefe la llamó a su oficina. Pensó que le hablaría de algún error o una nueva tarea, pero en cambio le dijo: «No sé qué estás haciendo, Laura, pero desde que cambiaste, todo aquí se siente más ligero». Ella sonrió. No era magia, era coherencia. Había aprendido que cuando uno cambia su relación con el tiempo, todo alrededor empieza a respirar con uno. En casa, las cosas también empezaron a moverse de otro modo. Sus hijos, antes inquietos, acostumbrados a verla corriendo de un lado a otro, empezaron a acercarse más, a hablarle sin miedo a interrumpir su agenda. Una noche, su hijo menor se acurrucó a su lado y le dijo: «Mamá, me gusta cuando no estás ocupada». Laura sintió un nudo dulce en el pecho. Ese fue su milagro, no el del reloj, sino el de su propio tiempo recobrado. Los fines de semana ya no eran una lista de pendientes, sino una oportunidad para detenerse. Empezó a cocinar con música suave, a salir a caminar descalza por el jardín, a escribir pequeñas notas para recordar momentos que antes pasaban desapercibidos. Hoy, vi cómo el viento movía las hojas y sentí que el mundo respiraba conmigo. Pequeñas frases, pequeños milagros cotidianos. Eso era la transformación. No se trataba de volverse otra persona, sino de volver a ser ella misma. Un día, decidió regresar a la librería. La puerta seguía en el mismo sitio, el cartel igual, pero al entrar, la mujer del cabello blanco no estaba. En su lugar, había un joven acomodando libros. Laura preguntó por ella. Él la miró con curiosidad y respondió: «¿Una mujer mayor? Aquí no trabaja nadie así desde hace muchos años». Laura se quedó quieta. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no miedo, solo asombro. Miró alrededor y vio, sobre el mostrador, un libro abierto. El título: La Casa del Tiempo. En la primera página, una dedicatoria escrita a mano: «Para quien aprenda a detenerse. M». Laura cerró el libro con cuidado, como si acabara de tocar algo sagrado, y comprendió: algunas puertas se abren solo una vez, cuando uno está listo. Esa noche encendió una vela en su casa, no por ritual, sino por gratitud. El reloj seguía marcando el paso de los segundos, pero ella ya no contaba el tiempo, lo vivía. En los días siguientes, comenzó a compartir su historia, no como una lección, sino como un testimonio, con amigas, con compañeros, con quien quisiera escucharla. Les decía: no esperen a que el reloj se detenga para entender lo que vale un minuto. Aprendan a estar aquí, ahora, sin culpa, porque el tiempo no se escapa, solo se transforma en lo que hacemos con él. Y cada vez que pronunciaba esas palabras, algo en su voz vibraba con certeza.
Era la voz de quien ha aprendido no solo a contar los días, sino a habitarlos. Su transformación no fue un destino, sino una práctica. Cada amanecer era un recordatorio, cada atardecer, una celebración. Laura ya no corría, caminaba, y al hacerlo, se sentía más viva que nunca. Había dejado de perseguir la vida para empezar a acompañarla, y esa, descubrió, era la verdadera libertad. La semilla para quien escucha. Dicen que toda historia deja algo sembrado, a veces una duda, otras una certeza, pero siempre una semilla. La de Laura fue la conciencia, esa comprensión silenciosa de que el tiempo no es enemigo ni moneda, sino camino, un río invisible que fluye incluso cuando creemos estar quietos. Pasaron los meses y Laura seguía caminando despacio. No había vuelto a la librería, no la necesitaba, porque entendió que aquella mujer no había venido a darle respuestas, sino a recordarle lo que ya sabía, pero había olvidado, que la vida no se mide en logros, sino en presencia. Una tarde cualquiera, sentada en un banco del parque, vio a una anciana observando a su nieta jugar entre las hojas. Ambas reían sin mirar la hora, y fue entonces cuando se dio cuenta, ella había dejado de mirar el reloj hacía semanas, no porque no tuviera responsabilidades, sino porque había aprendido a habitarlas con calma. A su alrededor, todo parecía moverse igual que siempre. El tráfico, la gente, los ruidos, pero dentro de ella, el tiempo respiraba con otro ritmo. Había descubierto algo que no se enseña, solo se vive, que el tiempo no pasa, nos pasa a nosotros, y que cada instante, por simple que parezca, es una oportunidad para estar realmente vivos. Esa noche, al volver a casa, Laura encendió una vela junto al reloj que aún marcaba su compás suave. Lo observó unos segundos. Tic, tac, tic, tac, y en cada sonido sintió gratitud. No por lo que el tiempo le daba, sino por haber aprendido, al fin, a estar con él sin miedo. Abrió su cuaderno ese, donde solía anotar frases sueltas, y escribió con letra firme: «No quiero más tiempo, quiero más vida en el tiempo que tengo». Luego, cerró los ojos, y por un instante, pensó en todas las personas que, como ella, viven esperando cuando todo esté bien, cuando haya más calma, cuando tenga tiempo, y deseó con el alma que comprendieran lo que ella había comprendido, que ese cuándo no existe, que la vida no se posterga, que el momento perfecto no llega, se crea. Al día siguiente, mientras caminaba hacia el trabajo, vio a una joven apurada, con el teléfono en una mano y la mirada perdida en el reloj de pulsera. Laura la reconoció, no por el rostro, sino por la prisa que una vez fue suya. Sin pensarlo, se detuvo y le sonrió. «¿Vas tarde?», le preguntó con amabilidad. La joven rió nerviosa. «Siempre». «Entonces quizás el problema no sea la hora», dijo Laura, «sino lo que no queremos escuchar cuando el reloj se calla». La muchacha la miró confundida, pero también curiosa. Laura solo sonrió y siguió su camino. Había aprendido que las lecciones verdaderas no se imponen, se siembran. Esa fue su nueva forma de vivir, sembrando presencia en los demás, a veces con una palabra, a veces con un silencio, a veces simplemente con su calma, y con cada persona que tocaba, el tiempo parecía detenerse un instante, solo un instante, pero suficiente, porque a veces basta un segundo consciente para cambiar una vida entera. Y entonces, Laura comprendió el verdadero sentido de su historia, que el tiempo no se valora cuando se mide, sino cuando se honra, y honrar el tiempo es honrarse a uno mismo. Si esta historia te ha recordado algo que habías olvidado, si en algún rincón de ti hay un reloj esperando que vuelvas a escucharlo, suscríbete y sigue caminando conmigo, porque el tiempo no ha terminado, solo acaba de empezar a hablarte. Cuando el tiempo te mira,
A veces creemos que el tiempo nos persigue, que nos exige, nos castiga, nos arrastra, pero la verdad es que solo nos está mirando. El tiempo no quiere que corras detrás de él, solo quiere que te detengas, que lo mires a los ojos y le digas, estoy aquí. Laura lo comprendió al final de su camino. El reloj de su mesita ya no era un enemigo, sino un testigo silencioso. Cada tic-tac era un recordatorio de que seguía viva, y de que estar viva era, en sí mismo, un milagro cotidiano. A veces se sentaba frente a él, solo para escucharlo, y cada sonido le recordaba los momentos que alguna vez quiso recuperar. Una conversación, una tarde perdida, una caricia postergada, pero ya no sentía culpa, solo gratitud, porque entendió que incluso los instantes que no vivió plenamente le enseñaron el valor de los que sí. El tiempo, pensó, no vino a quitarnos nada, vino a enseñarnos a elegir, a decirnos, sin palabras, que no, todo puede esperarse, porque lo importante sucede solo cuando estamos presentes. Y tú, que escuchas esta historia, quizá también tengas un reloj detenido en algún rincón del alma, uno que espera que le devuelvas atención, presencia, vida. Tal vez llevas años diciéndote que no tienes tiempo, sin darte cuenta de que el tiempo te ha estado esperando todo este tiempo, esperando a que lo mires, a que lo honres, a que lo vivas. No importa cuántos días hayan pasado, no importa cuánto hayas perdido, siempre puedes empezar hoy, ahora, este instante, porque el tiempo verdadero no se mide, se siente. Si cierras los ojos un momento, quizá lo escuches, el latido suave de tu propio reloj interior, ese que no depende de horas, sino de amor. Y cuando vuelvas a abrirlos, recuerda esto, no tienes que ganarle al tiempo, solo aprender a caminar junto a él, porque cuando lo haces, él deja de huir y empieza a abrazarte. Y entonces, cada segundo se vuelve eterno.